Bueno, pues veamos. Cambio la ventana. Nos quedábamos en este ejemplo, ¿no? Y este ejemplo era para ver básicamente que la topología, o sea, si tenían un cociente, bueno, una identificación, ¿no? Y tomaban un subespacio, entonces, un subespacio del cociente, entonces no necesariamente ese subespacio era cociente de, o sea, de lo que bueno, a ver, ¿cómo lo digo? Toman una identificación, ¿no? Entonces, toman este espacio, ¿no? Que la función es pi y la imagen es este otro espacio, ¿no? Y entonces, este es cociente de este, ¿no? Y entonces, no necesariamente pasa que si tienen un subespacio, entonces, ese subespacio, o más bien, este espacio es cociente de este de acá, ¿no? O bueno, lo vamos a decir de la siguiente manera, ¿no? Bueno, de hecho, vamos a empezar con el ejemplo, ¿no? Empezamos con el intervalo 0,1, ¿no? Que es, pues, aquí lo que traté de pintar aquí. Y tomamos A como el conjunto de los racionales, ¿no? Y vamos a tomar el cociente o sea, en X, mandar a los racionales a un punto, ¿no? Entonces, por eso está aquí el dibujo, ¿no? Que todos los racionales van a dar a un solo punto, ¿no? Y pues bueno, a este obviamente se le da la topología cociente, ¿no? Como habíamos comentado, ¿no? Y entonces piensen en subespacios, ¿no? Habíamos comentado, sea Y, los irracionales, básicamente, entonces son los que están en azulito aquí, ¿sí? Y pues bajo la proyección, o bajo bueno, sí, la proyección, ¿no? O el cociente, van a dar a este conjunto, ¿no? Que son, pues así, los estoy escribiendo, ¿no? Son las clases de equivalencia, que no son la clase de equivalencia de los racionales, ¿no? Bueno, entonces, pues les decía, bueno, y aquí hay que notar, tal vez algo importante que notar es que, no, muevo esto un poquito, la observación es que Y es la imagen inversa total, ¿no? De P, ¿no? Bueno, es una observación, ¿no? Simplemente. Quiero decir es que justamente es el subespacio que le corresponde, ¿no? En el intervalo 0,1, pues es una copia de los irracionales y en el cociente, pues es también una copia de los irracionales, ¿no? Pero vamos a ver qué significa, ¿no? ¿Qué son? ¿Cuáles son las topologías que están involucradas, ¿no? Entonces, la primera, la tau 0, era la topología de subespacio, de cociente, ¿no? Entonces, pues esto es un cociente y pues toman esto como P como subespacio, ¿no? Y luego la otra topología, pues es la topología cociente. Entonces voy a decirlo bien, ¿no? Bueno, sí lo dije bien la vez pasada, pero vamos a repetirlo, ¿no? Entonces piensen en la restricción de la proyección solamente a Y, ¿no? Bueno, aquí, justo como Y es la preimagen de P, pues puedo decir, pues restringo la proyección a Y y cae sobre P, ¿no? Y entonces lo que hacen es decir que tau 1 es la topología de P, ¿no? Definida por el cociente P minúscula, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues es que Y ya tiene una topología la euclidiana, ¿no? Y vamos a darle a P la topología cociente donde esta es la función cociente, ¿no? Dicho de otra forma, un subconjunto de P es abierto si solamente, en esta topología tau 1, si solamente si su preimagen bajo P es un abierto, ¿no? Bueno. Entonces, pues de principio, si ve uno esto nada más así, pues como que dices, pues deben ser la misma topología, ¿no? Pero pues no, ¿no? Justamente vamos a ver que no son la misma topología, ¿no? Y pues bueno, lo que dice Dugunchi es que este abierto, este conjunto, bueno, que es tomarse
básicamente, ¿cómo sería aquí? Como la mitad, ¿no? Del 0 al 1, en los irracionales, ¿no? Este conjunto U, vamos a ver que es abierto en una topología y no en la otra, ¿no? Y entonces, lo que dice Dugunji es que no es abierto en U, en tau 0, y sí es abierto en tau 1, ¿no? Entonces vamos a ver por qué, ¿no? Bueno. Entonces, ¿por qué si es en tau 0? ¿No? En tau 0 es la topología de subespacio, ¿no? Ahí sí, y sí es. Y eso es, ¿cómo se dice? No, es al revés, ¿no? A ver, tau 0 es la de subespacio. Vamos a ver. Ah, es que justo aquí lo escribí bien y aquí lo escribí mal. Entonces, más bien hay que ver que no está en tau 0, ¿no? Entonces, tau 0 es la topología de este cociente del cociente total, ¿no? Entonces, a ver, voy a decir lo siguiente. CAV, subconjunto del cociente abierto con, y voy a decir U subconjunto de V, perdón, ¿no? Y lo que voy a probar es que V tiene que ser, me parece que V intersección P va a ser el total, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ahorita vamos a ver qué es lo que tengo que probar, ¿no? Entonces, tomen uno de estos abiertos, ¿no? Entonces, pues si lo regresan al dominio, se toman la proyección y le regresan V, este es un abierto, ¿no? En el intervalo 0, 1, ¿no? Y pues aquí viene la clave, ¿no? Bueno, es un abierto en el intervalo 0, 1, ¿sí? Entonces, notemos que o sea, simplemente por ser un abierto euclidiano, W intersección Q es igual a, es distinto del vacío, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los abiertos euclidianos, todo abierto euclidiano tiene un racional, ¿no? ¿Sí? Bueno, y entonces, si W intersección Q es el vacío, pues esto implica que la clase de equivalencia de Q, bueno, la clase de equivalencia de los racionales, que es Q, es un elemento de la imagen de W, que bueno, la imagen de W pues es V, ¿no? ¿Sí? Ahí tienen que usar que, claro, que la función pi es su proyectiva, ¿no? Pero, entonces, Q está en V, ¿no? A ver, voy a regresar, voy a hacer el dibujo, voy a copiar el dibujo para que veamos qué está pasando. No lo quiero modificar aquí arriba, pero lo pongo aquí. Entonces, lo que está pasando es que si estoy tomando no sé, un abierto. A ver, lo que voy a hacer es que no quiero que se encimen las cosas. Quizá pido demasiado, pero no quiero que se encimen estas cosas. Y este Q, pues es ese punto. Más que lo muevo un poco. Entonces estoy tomando un abierto, ¿no? V, ¿no? Que, bueno, de principio lo voy a ir cambiando, ¿no? De hecho, el chiste aquí que quiero ir cambiando cómo se ve el abierto. O sea, piensen que es un abierto de todo el espacio, ¿no? Que contiene a U, ¿sí? Y entonces yo estoy diciendo, bueno, si yo regreso ese abierto,
hasta ahorita lo que he dicho, pues este es un abierto aquí, ¿no? Y este sería, de aquí sería pi inverso de V, ¿no? Y lo que estoy diciendo, bueno, pues este abierto, pues le pega al Q, ¿no? Entonces, pues necesariamente, si le pega al Q, pues su imagen tiene que tener a la clase de equivalencia de Q, ¿no? Y entonces, pues voy a, o sea, en realidad estoy viendo que este abierto, pues, en realidad se come al punto magenta, ¿no? Sí, hasta ahora esto es lo que he dicho. Bueno, pues vamos a ver qué más significa esto. Bueno, pero si Q, fíjense, si Q está en V, entonces su imagen inversa, recuerden que Q es un punto en el, bueno, es Q así, ¿verdad? Con los Q de los racionales. Su imagen inversa, pues tiene que ser subconjunto de la imagen inversa de B. La imagen inversa de B, le puse W, ¿qué es esto, no? W igual a esto, ¿no? Y la imagen inversa de Q, pues es todo Q, ¿no? Que aquí tienen que fijarse que aquí en, a ver, lo estoy escribiendo muy feo. Aquí en esta parte, ¿no? Digo, nomás para enfatizar esto, ¿no? Aquí, este es un punto en el cociente, y este de aquí es un subconjunto de X, ¿no? Digo, nomás para que quede, no se confunda, porque luego estas cosas como que confunden a veces, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que acabo de escribir? Estoy demostrando que Q es subconjunto de W. Entonces, bueno, en el dibujito, pues fíjense que eso implica que el W tiene, pues le pega a todos los elementos de Q, ¿no? Entonces, en el dibujito aquí como que hay cosas a las que no les pega, entonces el dibujito está mal, ¿no? Entonces, el abierto como que le tiene que pegar a todos los racionales, ¿no? Ahora, este a lo mejor es un dibujo medio malo porque pues lo que significa, lo que pueden observar de aquí, o sea, este dibujo como que parece que ya el abierto es el total, ¿no? No necesariamente es el total, ¿no? Entonces a lo mejor lo puedo dibujar un poco mejor. O sea, podría pasar que fuera aquí, o sea, es una unión de intervalos, el abierto tiene que ser una unión de intervalos, que pues sí, cubre a los racionales, ¿no? No tiene por qué ser todo el intervalo, ¿no? O sea, podría haber aquí puntos de los irracionales que no estén en W, ¿no? Entonces, nada más voy a escribir esta observación, que no es, en realidad no es importante para la prueba, nada más, pues decir, W no necesariamente es igual al 0, 1, ¿no? O sea, cubre a todo Q, pues no, tal vez le falta algunos irracionales, ¿no? De hecho, podríamos construir un ejemplo, ¿no? De familia así, como enumerar a los racionales y rodearlos con bolas suficientemente chicas, o sea, como epsilon entre 2 a la n. Ándale, y eso es cuando demuestras que la medida eso es para demostrar que la medida de los racionales, la medida del Lebesgue de los racionales, bueno, la medida externa de los racionales es 0, ¿no? O sea, básicamente es el mismo argumento, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, si tomas intervalitos alrededor de cada racional, tomas intervalos de longitud cada vez más chica, que la suma de las longitudes sea menor que 1, no puedes cubrir a los irracionales, ¿no? Ese es básicamente
el argumento, ¿no? Bueno. En fin. ¿Pero qué pasa aquí? Pues que no puede, bueno, ¿no? El W no necesariamente va a ser el total, pero tampoco puede evadir a todos lados, ¿no? O sea, tiene que tener puntos como que de este lado, ¿no? O sea, a pesar de que diga, no es igual al intervalo, pues sí, pero sí va a tener puntos como de este lado de acá. Y entonces, pues nada más voy a decir eso como se dice, ¿no? Entonces, pues tomen un punto, un racional, no sé. Pues un racional muy concreto que podemos tomar es el 3, ¿cómo se llama? 3/4, ¿no? O sea, pueden tomar aquí el 3/4, ¿no? Aquí les recuerdo que este es el 0, 1/2, entonces justamente estoy tomando un racional que no está en U, ¿no? Bueno, entonces, como 3/4 está en W y W es abierto, pues sí va a haber, aunque no sean todos los irracionales, va a haber algún irracional por ahí, ¿no? Existe un irracional en el W, ¿no? O sea, un número en W que no es racional. Y entonces le voy a poner así, ¿no? Bueno, pues entonces notemos que si Y está en W, pues entonces, y no está en Q, entonces su clase de equivalencia, ¿no? Bueno, a ver, su clase de equivalencia su clase de equivalencia bajo la relación, que es lo mismo que el unitario, por cierto, ¿no? La clase de equivalencia de Y, que también es pi de Y, ¿no? Está en pi de W. Y pi de W, por definición de W, era U. No, perdón, era V, perdón, el verde, ¿no? Bueno. Y, entonces, y, tengo que decir algo más, ¿no? No nada más voy a decir, o sea, nada más aquí como que dije, sea un irracional, tengo que decir un irracional que esté lejos, ¿no? Eso me faltó decirlo. Existe, tal vez, entonces, voy a decirme con más ganas que Y está en W. Y está en el intervalo 1/2, 1, ¿no? Y Y no está en Q, ¿verdad? Ahora sí, ¿no? Ay, pero no dije que, ¿verdad? Ese Y. Existe. Chindeme. A veces pienso que es más rápido borrar todo y volverlo a escribir, ¿no? Pero, a ver. Vamos a... Existe. Sí, esa cosa. Y notemos que este Y está ahí, ¿no? Entonces, en el dibujo eso sería decir, bueno, es que este Y tiene que estar en V, ¿no? Pero necesariamente por estar en el intervalo de 1/2 a 1, pues también pi de Y, pi de Y no está en U, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el pi de Y tiene que estar por acá, ¿no? Entonces ese abierto V
que contiene a U, pues también tiene que contener a este pi de Y, ¿no? Entonces, en realidad, el dibujo, pues tampoco era tan correcto. Y, ¿de qué color era? Y de hecho tiene que comerse al pi de Y, ¿no? De hecho, se tiene que comer a mucho más, ¿no? Entonces, este es el V se tiene que ver forzosamente así. Bueno, y otra vez, no va a pegarle a todo, ¿no? Pero pues también, a lo mejor, otra forma de dibujarlo, más correcta, es decir, bueno, es que el V, pues es justamente también la unión de los intervalos, ¿no? Que dibujé allá. ¿Cómo le había puesto? Aquí dibujé otro tercer intervalo, luego dibujé aquí otro intervalo y luego este de acá, ¿no? Bueno, quedó muy feo todo. Pero ahí más o menos traté de poner los mismos intervalos que en el W, ¿no? A ver, y ahí lo interesante, o lo importante es que pi de Y es W, no, perdón, pi de Y está en V, pero no está en U, ¿no? Esto implica que de entre todas las cosas que podríamos escribir, creo que lo que importa decir es que si ustedes toman V, lo intersectan con P, entonces no les va a dar U. Les va a dar algo más grande que U, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, pues el U no es abierto, ¿no? Bueno, ese es el argumento, ¿sí? De por qué no es abierto en tau 0, ¿no? ¿Sí? Pero ahora hay que ver por qué si es abierto en tau 1, ¿no? U si es abierto en tau 1. ¿Por qué? Pues nos tenemos que acordar cómo se definía el tau 1. Pues es la topología definida por la restricción de pi a P, ¿no? Entonces, a ver, vamos a copiar otra vez el dibujito. Ahí está P, ahí está pi. Y pues lo que tienen que hacer para definir a P, pues es básicamente, a ver, déjenlo, trato de dibujar. ¿Cómo lo había puesto? Restringirse a quitar a los racionales, ¿no? Del primero. Y poner a P aquí. Entonces, este de aquí es P. Este es el 0, 1 menos los racionales, ¿no? Y esta función de aquí es P, ¿no? Es la restricción de pi, ¿no? Entonces simplemente están del lado izquierdo están quitando los racionales, ¿no? Entonces esta es la topología euclidiana, ¿no? Y en el lado derecho están quitando a Q, ¿no? Y bueno, también dibujo aquí el abierto U. Pues aquí U sí va a ser abierto, ¿no? ¿Por qué? Porque notemos que, a ver, U, ¿cómo se definía? Se definía como el P intersección el 0, 1, el 0, 1 medio. Pues entonces, si ustedes toman la imagen inversa de U, pues les va a quedar el intervalo, justamente eso que escribí, ¿no? Bueno, el intervalo 0, 1 medio, menos Q, ¿no? Que es abierto.
en el 0, 1 menos Q, ¿no? ¿Sí? O sea, eso es prácticamente por definición, bueno, porque básicamente son los mismos puntos, ¿no? Y por lo tanto, ahí como estamos, ay, pero pi no, ¿no? ¿Verdad? P. Estábamos pensando nada más en P, ¿no? Entonces, como P es cociente, pues obtenemos que U tiene que ser un abierto en tau 1, ¿no? Y ya. ¿Sí? Ahora estoy viendo aquí que está media fea esta definición de U, ¿verdad? O sea, no está, formalmente no es correcta. La escribí así porque era la forma más, ¿cómo se llama? Más fácil de escribirlo, pero igual y no está bien, ¿no? A lo mejor aquí lo que debería decir es que U es el conjunto de clases de equivalencia, ¿no? De puntos, ¿no? Que están en el intervalo 0, 1, un medio, perdón, y no están en Q, ¿verdad? Sí, porque no es lo mismo un punto que su clase de equivalencia, ¿no? Bueno. Entonces ya me siento mejor al haber hecho ese cambio, ¿no? Pues sí, ahora sí, cuando toman la preimagen del conjunto de clases de equivalencia de este conjunto, pues obtienen justamente ese conjunto, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda de esto que hice. Está algo complicado porque hay que decir, esta es la clase de equivalencia y no sé qué, ¿no? Pero, bueno, espero la idea en general es justamente que si toman un subespacio, la topología de subespacio no necesariamente es la misma que la topología cociente, ¿no? Y entonces vamos a ver cuándo sí, ¿no? Y entonces para esto vamos a hacer una pequeña definición para que simplificamos las cosas, ¿no? Entonces, sea, a ver, empezamos con X, un espacio topológico, y pi, o bueno, le voy a poner para que se vea más general F, X a Y, una función suprayectiva. Entonces la topología lo definimos. Dugunji le pone algo así como tau. Bueno, no usa tau, usa una t chistosa, pero yo le voy a poner tau. Tau de... A ver, ¿cómo le ponen? Bueno, le voy a poner de y, la topología de y con la función f. O bueno, lo pone al revés, ¿no? Función f con... Bueno, de hecho lo hace más en general, ahorita que lo estoy viendo, le voy a poner a. Entonces, para a, su conjunto de y, definimos, este es el conjunto de todos, a ver, ¿cómo es? Conjunto de todos los elementos, subconjuntos de A, tales que si ustedes se toman la preimagen de U, ¿no? Este es abierto, bueno, no en X, pero en la preimagen de Y, en la preimagen de A.
en la preimagen de A. ¿Sí? Bueno, entonces, pues la observación es que esta es una topología, ¿no? En la definición anterior. Tau de F en A es una topología en A. Y de hecho es la topología, bueno, tal que si ustedes toman la función de la imagen inversa de A, este es un cociente. ¿Sí? Y de hecho no solamente es una topología en A, ¿no? Es la topología en A que cumple eso, ¿no? ¿Sí? O sea, es una topología en A y además es la que hace esto un cociente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, con esto podemos interpretamos el ejemplo anterior. ¿No? Es que dado existe un espacio X, que era el intervalo 0, 1, y existe un elemento A, bueno, una función, primero tengo que decir una función, ¿no? Y esa función era la de acá. Y existe un subconjunto. Bueno, no le puedo poner A, ¿verdad? Porque justamente estoy usando estoy usando la letra A aquí para Q, entonces, ¿qué les parece si le cambio aquí a A por B, ¿no? B, subconjunto de Y, subconjunto de B. Existe el B que existe es la preimagen de A, ¿no? Ahora sí. No es cierto, la imagen de A, ¿verdad? Tal que la topología de pi en el espacio B no es igual a la topología de subespacio de pi de, a ver, ¿cómo sería? ¿Cómo se llamaba? De B. Pi de A, ¿no? La topología de pi de A como subespacio, tal vez es mejor decirlo, ¿verdad? De pi de A como subespacio. Y aquí estoy todo mal, ¿verdad? A ver. Es que justamente el espacio que funcionaba eran los irracionales, ¿no? Y entonces era así, ¿no? Y entonces era... Chin, era así, ¿no? O sea, sí hace cociente con los racionales y el espacio que considerabas eran los irracionales. ¿Sí? A ver si lo dije bien. Bueno, ahí
revísenme, ¿no? Si lo dije bien. Bueno, entonces ahora sí, teorema. Sea pi una identificación, ¿no? Y pues así lo voy a copiar como dice en el Ubuntu, un subespacio, ¿no? De Y. En cualquiera de los casos, o bueno, lo copio tal cual, como dice, para que no esté escribiendo lo chistoso. Si alguno de los dos siguientes se cumple, y son dos posibilidades, ¿no? A es que F es abierto. Bueno, de hecho son 4 posibilidades, ¿no? Voy a poner las 4 por separada. F es cerrado. El C es que pi es una función abierta. Y el D, ya el último, es que pi es una función cerrada. Bueno, si alguna de esas 4 cosas se cumple, entonces la topología del, le pusimos así, ¿no? De F con el cociente pi coincide con la topología de subespacio, ¿no? De F, ¿sí? Bueno, a ver qué significa todo este relajo, ¿no? Significa que ya tenemos una función que es una identificación, entonces ya hay topología en X y hay topología en Y, ¿no? Y toman un conjunto, un subconjunto del contradominio, ¿no? Y bueno, puede pasar que es un abierto o es un cerrado, o que la función pi sea abierta o que la función pi sea cerrada. Entonces, en cualquiera de esos casos, cambiándole la topología F, ¿no? De esta manera, con esta que definí, ¿no? Pues van a obtener la misma topología de subespacio de Y. Y entonces aquí otra vez no me gustó cómo lo escribí. O sea, es la topología de F como subespacio de Y, ¿no? De F como subespacio de Y. Uh-huh. Bueno, entonces, pues justamente esta conclusión es la que no se cumple en este ejemplo, ¿no? O sea, este ejemplo es justamente un ejemplo de que este teorema que acabo de escribir no necesariamente funciona en general, ¿no? Bueno, pues observen, aquí pueden observar, ¿no? Que pues aquí van a poder observar, si analizan, este conjunto P, ¿no? En este conjunto P no es cerrado en el cociente ni es abierto, ¿no? Y esta función no es ni abierta ni cerrada, ¿no? Como conclusión, ¿no? Del teorema. Bueno, vamos a probar el teorema, ¿no? Vamos a ver cómo se prueba, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora, primero lo que hay que observar es que si U es su conjunto de F, es
abierto relativo, pues entonces pues bueno, lo que pueden pensar es, existe un V en Y tal que V intersección F es igual a U, y así, pues si ustedes se toman la preimagen de U, pues esto es lo mismo que tomarse la preimagen de B intersección F, y esto es lo mismo que tomarse la preimagen de B intersección la preimagen de F, ¿no? Bueno, y pues como pi es cociente, o bueno, en particular como pi es continua, ¿no? Entonces, pi inversa de U es abierto, ¿no? Abierto relativo en pi de F, en pi inversa de F. Ahí ni siquiera necesitan el cociente, ¿no? Bueno, esto prueba que entonces pues ahora por definición de esta topología, de esta topología, pues entonces U está en la topología dada por pi en F, de esta topología, ¿no? Bueno, entonces tal vez decir sea un abierto relativo, ¿no? Y lo que estamos probando es que es un abierto en la otra topología, ¿no? Eso es lo que, en sí lo que estamos probando, ¿no? ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los casos, falta demostrar que o sea, ya demostramos que todo abierto en una de las topologías, o sea, la de los relativos, la topología de subespacio, está en esta topología, ¿no? Entonces, lo que falta probar, que todo abierto de esta es abierto de la topología relativa de F. La topología de F como subespacio de Y, ¿no? ¿Sí? O sea, una topología siempre está contenida en la otra, es lo que quiero decir. Nada más falta la otra, la otra contención. A ver, inciso A, ¿no? Suponemos que F es abierto en Y, ¿no? Ahora sea U un abierto de estos, ¿no? De la topología, esta cosa, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser abierto ahí? Pues esto significa que si ustedes toman la preimagen de U, ¿no? Bueno, en primera, tal vez lo quiero decir, ¿no? Primero significa que U es un conjunto de F, ¿no? Y la preimagen de U, ¿no?
¿cómo se llama? Es abierto en la preimagen de F, ¿no? O sea, esa es la definición de esa topología, ¿no? Son los conjuntos que su preimagen es abierto en la preimagen de F, ¿sí? Bueno. Pero pues la preimagen, como F es abierto en X, abierto en Y, perdón. Pues la preimagen de F es abierto, ¿no? En X, ¿no? Y pues un abierto en un abierto es abierto, ¿no? O sea, pi inversa de U es abierto en X, ¿no? En el dominio. Bueno, pues ya, ¿no? Si es abierto en el dominio, como pi es cociente, ¿no? Como pi es cociente, y la preimagen de U es abierto en X, pues entonces U es abierto en Y, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que queríamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, no, eso no es lo que queríamos. U es abierto en Y, ¿no? Y por lo tanto, falta una cosa, ¿no? Por lo tanto, si intersectamos este conjunto U con F, ¿no? Esto es abierto en F. Pero pues desde el principio estamos tomando U subconjunto de F, ¿no? Entonces, pues esta intersección, pues no es nada más ni nada menos que U, ¿no? Y ahora sí ya probamos que U es abierto en F, ¿sí? Entonces empezamos con U en la topología. En esta topología que definimos y probamos que es abierto en la topología de subespacio, ¿sí? Bueno. Ahora, B. B les recuerdo que era, a ver, dejen ver si es lo que quiero decir. B es cuando F es cerrado, ¿no? Esta prueba va a ser análoga, ¿no? Porque, pues lo que pueden hacer es prácticamente tomarse un cerrado en la topología, ¿no? O sea, en vez de tomarse un elemento de la topología, no sé qué hice. A ver, denme un momentito que... ¿Qué estoy haciendo? No entendí qué pasó, pero bueno. Algo está pasando. Deme un momento, porque estoy tratando de escribir y me pone otra cosa que no le pedí. Sí, está raro. Dejen cierro esto mejor y lo vuelvo a abrir, porque si no, de todas formas, ni voy a... creo que nunca habíamos tenido ese problema, ¿no? A ver, ya, dejen. Creo que ya está funcionando, déjenlo, se los comparto. Ahí está. Ya se me quitó, fue la inspiración. Pero ¿qué iba a decir? Que el inciso B de cuando F es cerrado es análogo a cuando es abierto. ¿Por qué? Pues porque lo que pueden hacer es tomarse en vez de tomarse un abierto en esta topología, pues se toman un cerrado, ¿no? Claro, tienen que ahí analizar qué significa ser cerrado en esta topología, pero pues es que su complemento en F sea abierto, ¿no?
Entonces, básicamente es análogo. Entonces, voy a decir aquí nada más análogo, ¿no? Análogo. Y pues se los dejo que lo piensen, ¿no? Igual y les sirve para entenderlo mejor. Ahora, el inciso C es cuando la función es abierta, ¿no? Entonces, suponemos que pi es una función abierta, ¿no? Abierta, o sea, que manda abiertos a abiertos. Entonces, sea U, otra vez hacemos lo mismo, ¿no? Tomamos U, un abierto de esta topología que definimos, ¿no? Ahora, F ya no necesariamente es abierto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Pues que U esté en esta topología es básicamente lo mismo que puse aquí arriba, ¿no? Entonces, U es subconjunto de F. Voy a escribir lo mismo. U es subconjunto de F y la preimagen de U es abierto en la preimagen. Escribo, ¿verdad? En la preimagen de F. Eso es lo que significa estar en esa topología, ¿no? Bueno, entonces, bueno, como U está en F, entonces notemos que, pues otra vez lo que les dije hace ratito, ¿no? U está en F significa que si los intersectas te da el más chico, ¿no? Entonces, el más chico es este. Así que, si le aplicamos imagen inversa, pues pi. Imagen inversa de U, es la imagen inversa de... A ver, ¿cómo es? Es la imagen inversa de U. A ver, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Ah, no es cierto, no es cierto. Ya, es que estoy leyéndolo mal. No es eso lo que quiero decir, no es eso lo que hay que decir. Ok. Entonces, pi, a ver, ¿qué significa que sea un abierto en este espacio? Esto significa que existe un abierto V abierto en el dominio en X, tal que, vamos a tomar la definición, ¿no? Tal que este pi inverso de U es el abierto en X intersección del subespacio. ¿Sí? Eso sí, ¿no? Esa es la definición, ¿no? Y entonces, aquí aplicamos imagen directa, ¿no? Entonces, y usando que como la función es suprayectiva, ¿no? Como pi es suprayectiva. Pues puedo decir la pi, bueno, voy a aplicarlo así, ¿no? La pi inversa de U, por una parte, bueno, tendría que escribirlo así, ¿no? Y escisión, la imagen inversa. Ok, F. Ahora, el primero, como pi es suprayectiva, pues da U, ¿no? Y el segundo, pues no sé si recuerdan que hay un ejercicio por ahí que les dejé, que si tienen algo de esta forma, pues esto es igual a
pi de b intersección f, ¿no? ¿Sí? O sea, la imagen directa de intersecciones no siempre abre intersecciones, ¿no? En general no lo hace. Pero cuando es una intersección de este tipo, cuando es un conjunto, intersección, una preimagen, ahí sí abre las intersecciones, ¿no? Bueno. Entonces, así estamos, ¿no? Entonces, fíjense, U es pi de B intersección F. Ah, pues ya eso es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como pi es abierta, o sea, en este caso pi es abierta, chin, y se me cerró. Se me cerró esta cosa. Vamos a ver. Lo que pasa es que tengo que guardarlo ahora porque, o sea, ya sí se recupera el archivo, pero tengo que tener cuidado para guardarlo porque si no, capaz de que lo vuelva a perder. Entonces, denme un momentito. Ok, ya lo guardé, ahorita se los comparto. Está muy... Se revela mucho esto, ¿no? A ver. Entonces, esperando que ya no haya problemas. Vamos a ver, como pi es una función abierta, pues la imagen de B es un abierto. Abierto en Y, ¿no? ¿Sí? Y pues por lo tanto, por esta ecuación que acabo de escribir, ¿no? Entonces, pues U es abierto en F, ¿no? O sea, como con la topología relativa, ¿no? Eso es lo que queríamos, ¿no? Bien. El inciso D, cuando es cerrado, pues es otra vez yo diré que es análogo. Nada más que en vez de tomar abierto, pues tomen los cerrados. Pero pues es totalmente, es el mismo, es copiar lo mismo, nada más que en vez de los de abierto voy a tomar un cerrado, ¿no? ¿Y qué significa ser cerrado en la topología, ¿no? En esa topología chistosa que definimos. Bueno, pues bien, ahí está, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta de este teorema. Está algo chistoso. Pues creo que se parece mucho al problema que me tocó, profesor. Nada más que en el que, ¿Sí? en el que me tocó teníamos que probar que era cociente la función con ciertas características. Pero la prueba es, bueno, como yo lo resolví, es casi igualito. Pues ya no me acuerdo cuál te puse. ¿Cuál era? ¿Qué número Era era? el 23, me parece. Era una... 23. Ah, el de la retracción. Ok. Pero pues si ven, al menos esta prueba es como que lo único que puedes hacer, decía Francisco Marmolejo, ¿no? Que haces lo único que puedes hacer, ¿no? Creo que este es el tipo de prueba de ese estilo. Supongo que en tu problema también será igual. Bueno, a ver, algo interesante aquí que hay que decir es que bueno, igual y la mayoría de las funciones cocientes que interesan son abiertas y o cerradas, ¿no? O sea, sí hay veces que haces cocientes que no son ni abiertos ni cerrados, pero la mayoría de las veces o la mayoría de los ejemplos, al menos clásicos, o los ejemplos más conocidos, digamos, cumple algo de esto, ¿no? Por ejemplo,
¿qué ejemplos les di? ¿No? Los de la banda de Möbius, las superficies, ¿no? Todas estas superficies, pues todos esos cocientes son funciones cerradas, ¿no? No se los demostré, pero todos esos son cerradas. Luego, cuando toman el cono, ¿no? El cono también, ay, bueno, el cono no depende, ¿verdad? No estoy seguro ya. Creo que el cono es una función cerrada, o sea, la proyección al cono es una función cerrada, sí. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, ahí piénsenlo ustedes. Creo, me parece que sí es una función cerrada. Entonces, pues bueno, estas cosas, pues sí son naturales, ¿no? Y luego Creo que sí también, es, ¿no? Porque se hace cociente módulo el X cruz 1 o X cruz 0. Y según yo eso sí es cerrado. Ándale, sí, justamente porque lo que hace es un punto, es un cerrado. Y nada más, bueno, en el cono nada más es una cosa que comprimes a un punto, ¿no? Y otra cosa también es que, pues también casi siempre toma unos subespacios cerrados. Bueno, a veces, ¿no? Pero pues casi siempre toma subespacios cerrados, ¿eh? Los ejemplos clásicos también, ¿no? Por ejemplo, hay un dibujito muy, a ver si déjenlo, trato de buscar. Ah, yo lo tengo, déjenlo busco. Se los pego. No es un dibujo, es una foto de déjenla busco. A ver si la encuentro. No, si la encuentro, nomás ténganme paciencia. Digo, es que les podría poner el dibujo, pero pues de una vez con todo y foto. Sí, pero ¿dónde estará? Es una foto de Bing, es un matemático, fue un topólogo del mediados del siglo XX, donde está en ahí está, ¿no? No sé si lo habían visto alguna vez, alguno de ustedes, pero este es Bing. Sí me parece que es Bing. Lo tengo anotado como, o sea, el nombre de la foto en mi, bueno, más bien lo pongo de este lado, ¿no? Matemático, bastante famoso. Pues ahí les está mostrando Bing que si toman dos bandas de Möbius y las pegan, ¿no? Adecuadamente les da una botella de Klein, ¿no? Bueno, ahí ven el dibujo y le piensan, ¿no? Pero bueno, pues este es otro ejemplo. Lo que quería decir de esto es que es otro ejemplo, ¿no? Que tienes la botella de Klein y tienes un subespacio, o sea, podrías pensar que tienes el subespacio que es una banda de Möbius, ¿no? Y pues esta banda de Möbius también es un cociente, ¿no? Entonces, o sea, pueden aplicar este teorema que acabamos de probar a esta situación, ¿no? Que tienen, la botella de Klein es un cociente, ¿no? La botella de Klein es un cociente, ¿no? Y un subespacio, pues también es un cociente, ¿no? Bueno, ahí le piensan, ¿no? Entonces estoy tratando de convencer de que este teorema sí es útil, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a los teoremas de funciones continuas, ¿no? Funciones continuas en cocientes, que es lo que les había platicado otra vez, ¿no? Y bueno, pues es que justo si les estoy pidiendo que demuestren cosas de funciones continuas de cocientes, pues a lo mejor sería bueno tener algunos teoremas generales que hablaran de eso, ¿no? Entonces, pues básicamente son tres teoremas que nos da Dugunji, ¿no? Entonces, y según esto, el segundo y el tercero se basan en el primero, ¿no? Entonces voy a probar el primero, ¿no? Cx, o sea, tomamos una
una función continua y su proyectiva. Y entonces las siguientes son equivalentes. Las siguientes condiciones, ¿no? El inciso A, voy a decir que pi es un cociente. Y el inciso B es que si tienen otra función para cada z espacio topológico y para cada g función de y a z, de y a z, ¿sí? Entonces, si la composición es continua, entonces la g es continua. ¿Sí? Entonces, esas son las dos condiciones que son equivalentes. Entonces, pues este teorema es como que les está diciendo, a ver, si tienen una función continua y su proyectiva, ¿cómo reconocer si es un cociente, no? Y pues es equivalente a decir que la continuidad, igual antes de dibujarlo, antes de resolverlo, o de demostrarlo, perdón, hago un dibujo o un diagrama, ¿no? O sea, tienen aquí X, ahí trato de hacer las cosas derechas, pero nunca me salen. Y, ¿no? Tienen esta función. Y lo que tienen acá es otra función. Las combinaciones de teclas. Bueno, aquí está, y esta es una función g, y esta es la proyección, ¿no? Es la proyección, la composición, perdón. La proyección es esta aquí, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la idea es, bueno, lo pueden ver de varias formas, ¿no? Una forma es cómo revisar que esta función sea cociente. Ah, pues es que la continuidad de estas funciones depende de la continuidad de estas funciones, ¿no? Ya le puse F ahí, no sé por qué le puse F. Yo creo que sí tengo dislexia o algo así, porque siempre me pasa esto. La continuidad de una función así depende de la continuidad de una función así, de esta composición, ¿no? Entonces, pues imagínense que ustedes tienen X, un espacio topológico, ¿no? Y van a hacer un cociente, ¿no? O sea, tienen un cociente de X. Quieren saber cómo son las funciones continuas que salen del espacio cociente. Ah, pues para saber si esta función es continua, pues lo que tienen que revisar es que esta función sea continua. Y eso que acabo de decir es como B implica A, ¿no? No es cierto, A implica B, ¿no? Que si es cociente, entonces para revisar la continuidad de estas funciones es suficiente revisar la continuidad de estas. Ah, eso es A implica B. Y B implica A, pues es lo que les había dicho hace ratito, ¿no? Que si la continuidad de estas funciones depende de esta, entonces la función es cociente. Bueno, no sé si lo dije bien. Bueno, sí lo dije bien, pero no sé si los confundí más de lo necesario. Vámonos a hacer la prueba mejor, ¿no? Luego es así como una propiedad universal del cociente, ¿no? Ajá, ándale, sí, es una propiedad universal. De hecho, es una propiedad universal. De hecho, podrían definir, a ver, se podría definir así el cociente. ¿Cómo es esto? A ver, los que les gustan las categorías, ¿cómo definen
¿Hay una construcción que sea relacionada de esta forma? Sí, ¿verdad? Debe ser algo, ajá, justamente debe ser una propiedad categórica, ¿no? De que una función, un morfismo es tal cosa, sí, solo sí, ¿no? No sé cómo se llama esto, ¿no? Pero este morfismo es bla, 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 sí, solo sí. No, ¿verdad? No sé. No sé, mejor me callo. Ahí si se le ocurre a alguien, nos platica, ¿no? Voy a pensarlo yo también. Bueno, pero primero vamos a probarla, ¿no? Vamos a ver por qué A implica B. A ver, vamos a ver. Entonces tengo que suponer que es cociente, ¿no? Y tengo que tomarme sea pi, sea g, una función tal que la composición es continua, ¿no? Y lo que tengo que demostrar es que g es continua. ¿Cómo le hacemos? A ver, pues de principio lo que se me ocurriría sería tomarme un abierto, ¿no? Un abierto aquí y ver si es abierto acá, ¿no? Cuando lo regreso. Entonces sea, pues no sé, le voy a poner W, abierto en Z. Y lo que hay que demostrar es que G inversa de W es abierto en Y, ¿no? Pero esto pasa sí, solo sí. Igual y lo pongo así como sí, solo sí, ¿no? G inversa de W es abierto en Y. Esto pasa así, solo sí. Pues como este es un cociente, pues si la preimagen de este conjunto de G inverso de W es abierto en X, ¿sí? Pero pues esto es lo mismo que decir que la preimagen de W bajo la composición, ¿no? Es abierto en X. ¿No? Lo cual es cierto. Por hipótesis, ¿no? ¿No? O sea, ¿por qué? Pues porque por hipótesis la composición es continua, entonces la preimagen de ese abierto debe ser un abierto, ¿no? Pues ya era inmediato, ¿no? Esa parte. ¿Sí? Bueno, entonces pues ya, ¿no? Esto prueba que G es continua. Ahora, ¿qué tenemos que probar? Que si se cumple eso, entonces es cociente, ¿no? Y entonces lo que tengo que probar, bueno, ya sabemos, fíjense que por hipótesis, o sea, por hipótesis la función ya es continua y supradictiva, ¿no? Entonces, lo único que hay que probar, ¿no? Es que ahora sí que no hay más abiertos más que las preimágenes, ¿no? Entonces, sea V, a ver, ¿cómo es? Subconjunto de Y tal que su preimagen
es un abierto. Lo que hay que demostrar es que B es abierto, ¿no? De alguna manera hay que demostrar esto. Ahora, ¿cómo le hacemos? Vamos a ver el dibujo, ¿no? Entonces estamos tomando un abierto aquí y hay que ver que si lo mandamos para acá, de regreso, es abierto. Y lo que sabemos es que, pero fíjense, aquí dice para todo espacio topológico y para toda función, ¿verdad? Entonces quizá hay que usar eso. ¿Cómo le hacemos para usar eso? O sea, tenemos que decir, bueno, la continuidad de Creo que nos serviría la identidad de Y en Y. pues como que suena que es lo único que podemos hacer, ¿no? Ujú. Sí, Dices, pues lo único que sabes, identidad de Y en Y. Ok. Entonces sea Z igual a Y. Y ahí como le ve, ¿cómo se llamaba esa función? G, la identidad de Y en Y. Bueno, pero a ver, vamos a ver qué. O sea, tienes aquí X. Y tienes aquí esta cosa, ¿no? Tienes a Y y tomas la identidad. Y entonces esta proyección, fíjense que esta proyección es, bueno, más bien esta composición, perdón, es la proyección, ¿no? Bueno, pero ¿eso qué? Lo que me diría la hipótesis es que si esta es continua, entonces esta es continua, ¿verdad? Pero eso sí lo sabíamos, ¿no? Entonces, como que no. Bueno, no sé. ¿Eso nos dice algo? ¿Que esto sea continuo? Pues no nos dice nada, ¿no? Entonces no podemos usar esto. No, necesitamos poner algo aquí, ¿no? Necesitamos escoger mejor este. Bueno. Lo que dice Dogunji es que hay que agarrar Y, pero con una topología. Dejen ver cómo se llamaba esta topología. La topología que hace a pi cociente, ¿no? ¿O cómo era? Sí, la topología que hace a pi cociente. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Pi. creo que es pi y. Así, ¿no? Sea Z igual a, o sea, Y. Bueno, está medio feo de escribirlo, está medio mal escribirlo así, ¿no? Sea Z igual a Y con la topología, pero bueno, nos referimos a que es el conjunto, el mismo conjunto, pero con la topología que hace cociente a pi, ¿no? Y tomamos a G como la identidad. Bueno, ese sí como la función identidad, pero bueno, no va a ser no va a ser un homeomorfismo esta función identidad, ¿no? Bueno, ahora, fíjense. Ahí está. Ahora sí, esto sí es lo que queremos ya. ¿Por qué? Porque cuando toman la proyección, bueno, voy a escribirlo, ¿no? Entonces, si ustedes toman la composición, perdón, que es la identidad con la función pi,
Es la función pi, ¿no? Entonces notamos que por definición de la topología pues ¿cuál topología? La tau, pi, y, la función, bueno, voy a decir la función pi, pero pues, sí. La función pi, cuando la ven de x a este espacio, o sea, no la función pi la función pi con las topologías originales, no, ¿verdad? La función pi de x acá, déjenlo pego, esa función es continua, ¿no? Es por definición de esa topología. Es continua. Bueno, nada más lo voy a poner con colorcitos, tal vez, para que, no sé si sea más claro o menos claro. Esta función pi me refiero a esta función pi, ¿no? ¿Sí? Y entonces, la identidad, por hipótesis, esta identidad es continua, ¿no? Entonces, a ver, lo pongo así. Entonces, la identidad que va de Y con la topología original a ver si todavía aparece aquí, a esta Y, es continua, ¿no? Por hipótesis, ¿no? La hipótesis del inciso B. Bueno. ¿Sí? Bueno, ¿y eso qué significa? Necesitamos ver qué significa que sea continua. Porque nosotros habíamos empezado con un abierto, ¿verdad? Eso todavía no hemos dicho nada de este abierto. O sea, hay aquí un abierto. Abierto contenido en Y, ¿no? Y queremos ver que acá es un abierto, ¿no? Ah, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Lo estoy diciendo mal, ¿no? Empezamos con un conjunto aquí tal que este es un abierto, ¿verdad? Ah, pero ¿eso qué significa? ¿No? Pues eso significa que este V por definición va a estar en esta topología, ¿no? Por definición de V, o sea, por la definición de V, pues V es justamente un abierto en la topología que hace a pi cociente, ¿no? Eso es directo, ¿no? Bueno, y entonces, y luego entonces tienen aquí un abierto, ¿no? Pues su preimagen, como la identidad es cociente, como la identidad es continua, perdón, como esta función de aquí es continua, voy a poner aquí asterisco, ¿no? Esta afirmación. Como la función asterisco es continua, pues entonces la preimagen de V, que es un abierto, bajo esta función va a ser un abierto, ¿no? Entonces la preimagen de V bajo esta función, ya no sé cómo escribir esto, es abierto en P, ¿no?
Pero pues la imagen de la preimagen, la función, sin tomar en cuenta ya las topologías, es la identidad. Entonces, pues es la preimagen de B es abierto, ¿no? Y esto es lo que queríamos, ¿no? ¿Eh? Bueno, estas pruebas chistosas de los cocientes. ¿Hay alguna duda? No, profesor, todo está muy bien. Gracias, gracias. Bueno, pues ahora sí que otra vez no me dio tiempo de terminar, ¿no? Pero ahora los otros teoremas son consecuencias de este teorema, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues los enuncio, ¿no? El teorema 2 es un poco transgresión, ¿no? Con T mayúscula, que está muy feo. Cuando tomamos el curso con Alejandro Illanes, él mismo nos dijo, está muy feo el nombre de ese teorema, pero bueno, el teorema de la transgresión dice lo siguiente, ¿no? Entonces, sea, empiezan con un cociente, ¿no? O identificación, ¿no? Y bueno, lo que quieren es definir una función que salga de Y a donde queramos, ¿no? Pero entonces, imagínense que ustedes ya tienen una función definida en X y la quieren pasar a Y, ¿no? Entonces, sea H continua. Entonces, toman una función que es continua. Entonces, a ver, dibujito de lo que está pasando, ¿no? Están en X, tienen un cociente. Oh, qué feo. Tienen un cociente, que es Y. Y ustedes tienen definida, bueno, piensen que tienen definida aquí más bien una función, ¿no? Que esta es la que nosotros tenemos. ¿No? Entonces tienen aquí H, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo definir una función de Y a Z, ¿no? Entonces, pues aquí lo que tienen que hacer es, bueno, pues para definir esto, pues tiene que cumplirse cierta condición, ¿no? Cualquier cosa, no va a haber cualquier cosa ahí, ¿no? Para cualquier función H, ¿no? Y entonces aquí viene la condición, ¿no? Supongamos que la relación, que si ustedes justamente se toman, a ver, aquí está medio raro esto, no, primero pi inversa. Pi inversa, pues no necesariamente es una función, ¿no? Pero es un conjunto de parejas ordenadas. Y lo pueden componer con H, ¿no? O sea, con la regla de composición de relaciones, ¿no? Otra forma de pensarlo es, bueno, cada uno de estos, cada elemento de Y, pues está relacionado con algún elemento de X por medio de pi, ¿no? Y pues luego a ese elemento, o sea, si toman aquí un elemento que está relacionado con un X, pues entonces mandan este elemento H de X y entonces, pues esta relación es esta cosa de aquí, ¿no? Relacionar cada elemento, cada uno de estos Y con H de X, ¿no? Y pues esto siempre se puede hacer, ¿no? Es una relación. Pero pues justamente hay veces que va a ser una función, ¿no? Es decir, que si toman dos, a ver, ¿cómo es? Si toman 2x y x', ¿no? A ver, lo voy a escribir aquí, ¿no? Para todo y en y, y para todo x
y x' en x con, ¿cómo sería? Pi de x es igual a pi de x'. Los dos tienen que ir a dar el mismo, ¿no? Se tiene que ¿cómo sería? H de x es igual a h de x'. Y ya me estoy pasando otra vez del tiempo, ¿no? Dije, nada más termino de enunciarlo, ¿no? Y ya me voy. O sea, toman ese y y toman un x, x', y va a dar a h de x, y este va a dar a h de x. Y estos tienen que ser iguales, ¿no? Bueno, quedó muy feo ahí, pero eso es, ¿no? Si estos dos van al mismo, entonces tienen que ir a dar al mismo también en h, ¿no? Otra forma, ¿de qué forma equivalente? Otra forma de decir es que h es constante en cada fibra. ¿Qué es una fibra? Pues es la preimagen de un punto, ¿no? Es otra forma de decirlo, ¿no? Bueno, supongan todo eso, pues ya con eso, la función que se refiere, que toman aquí, ya va a ser continua. Entonces, bueno, entonces, primero que esa función h inversa es continua, ¿no? Otra cosa es que pues, se da este diagrama conmutativo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Si ustedes toman pi, luego aplican esta función, eso les da h. Oh. Otra vez ya me pasó que ya se me está pasando el tiempo y estoy haciendo puras babosadas al escribir, y justo cuando hay menos tiempo. Bueno, pasa. Y tercera condición, bueno, por suerte pueden, si se necesitan ir, pueden ver después esto, ¿no? Esta función, es abierta o cerrada, sí, solo sí, para todo u, ¿de dónde es? Para todo u en y, abierto, con que sea saturado, con u igual a pi inversa de pi de u, se tiene que
H de U es abierto. Bueno, y aquí tendría que poner cerrado, ¿verdad? En cualquiera de estos. Entonces, a ver, lo voy a borrar y lo voy a escribir. Aquí digo abierto, o puedo decir cerrado. Y aquí tendría que poner abierto o cerrado. O sea, le está diciendo una condición de cuando la función es abierta o cuando es cerrada, ¿no? Y ya, eso es lo que dice el teorema de transgresión. Sí, pues yo creo que sí vamos a necesitar mencionarlo en la próxima clase, ¿no? Al menos. De mi modo. Ya voy a dejar de grabar.